Antes de leer la palabra vamos a orar. Amado Dios y Padre Celestial, te alabamos, bendecimos tu nombre. Te damos gracias, Señor, porque nos permitiste estar en este lugar. Nos permitiste, Señor, llegar aquí para honrarte, pero también para recibir tu palabra, Señor. Sabemos que tú hablas, Señor, a través de esta poderosa palabra, y esta palabra creemos que tiene vida en sí misma. Creemos que transforma, creemos que son palabras de tus propios labios, Señor. Y por eso te pedimos que en este día especial nos hables, que trates a cada uno de nosotros en el poderoso nombre de Jesús. Amén. Leemos la palabra en el Evangelio según Mateo, capítulo 26, versículos 17 al 19, y luego saltamos al verso 26. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, vinieron los discípulos a Jesús diciéndole: ¿dónde quieres que preparemos para que comamos la Pascua? Y él dijo: id a la ciudad a cierto hombre y decidle: el maestro dice, mi tiempo está cerca, en tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Y los discípulos hicieron como Jesús le mandó y prepararon la Pascua. Versículo 26. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, le dio diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchas es derramada para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más del fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Señor, añada bendición a esta palabra. Puede tomar asiento. Gloria a Dios. Bueno, los que han podido estar los martes pasados o los que están en el grupo de WhatsApp de la iglesia tienen conocimiento que estamos en una serie sobre la sangre. Y el día de hoy es el cuarto tema, amén, sobre la sangre, y el último de mi parte para terminar este mes. Y quiero iniciar recapitulando brevemente lo que hemos visto en clases pasadas, porque cada clase o enseñanza se conecta con la otra. Y hemos podido ver que nuestro Dios Todopoderoso tomó en el pasado a ciertos animales específicos para que sirvieran de propiciación por los pecados del pueblo de Israel. Y este medio de propiciación fue un símbolo de la propiciación futura que vendría a través de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo vino y entregó su vida por los pecados de usted y por los míos. Jesús hizo una entrega total. Y algo que podríamos también resaltar de la sangre de Jesús o del derramamiento de su sangre es que esa sangre tiene poder hoy en el presente y también en el futuro venidero. El mismo poder que operó, los mismos principios, amén, que operaron en el pasado siguen vigentes hoy a través de la sangre de Cristo. Ahora, en el pasado, lo que se hizo con los animales, reitero que fue un símbolo. Vino Cristo y reemplazó ese símbolo con un hecho verídico. Hoy, al concluir el tema de la sangre, quiero hablarle acerca de la comunión con la carne y con la sangre de Cristo. Comunión con la carne y la sangre de Cristo. Y basándonos en el libro de Mateo, capítulo 26, donde nuestro Señor Jesucristo ordena a sus discípulos que vayan a la casa de cierto hombre y le preparen la Pascua. ¿Qué sucedió? Era la Pascua judía. Para los que no conocen, la Pascua judía tenía siglos haciéndose, tenía mucho tiempo realizándose. Eso se comenzó a hacer desde que Dios utilizó a Moisés como su instrumento
para liberar al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Y el mismo Dios fue que le habló a Moisés y le dijo que instituyera esta fiesta para que se celebrara anualmente. Y que esta fiesta iba a representar esa liberación. ¿Y por qué tenía que hacerse cada año? Tenía que mantenerse cada año para que los descendientes de Israel y los extranjeros que llegaran a Israel y vieran esa celebración, preguntaran acerca del motivo de ella, y al momento que ellos le hablaran del motivo le dijeran: fue el día cuando Dios nos libertó de la esclavitud de Egipto. Para servirle no de una conmemoración solo de tiempo pasado, sino también como un recordatorio que lo que hizo Dios en el pasado lo podía hacer también en el presente. Ahora, Jesús se encontraba con sus discípulos prontos a celebrar la Pascua. Era un día especial y de mucha devoción para los judíos. Como le digo, tenían muchos siglos celebrando esta festividad. Y la Biblia nos muestra que una vez que están en la mesa, Jesús tomó los ingredientes principales de la cena: el pan sin levadura y el vino, como símbolo, oiga esto, como un nuevo símbolo de la nueva liberación que Dios iba a traer sobre la humanidad a través de la carne y la sangre del Señor Jesucristo. Ay, Dios mío. Jesús tomó una festividad que ya existía y en medio de ella hizo un símbolo de lo que iba a ocurrir para traer una liberación sobre el pueblo de Israel. Y no era cualquier liberación, era la liberación del pecado, era la liberación de la muerte, y era lo que iba a permitir que el pueblo de Israel se reconciliara con Dios. En otras palabras, que volviera a tener comunión con Dios. Jesucristo tomó esta cena, o su última cena, para anticiparle lo que iba a ocurrir en unas horas próximas, donde él iba a ser arrestado y iba a dar su sangre por la humanidad. Cuando leemos la Biblia en el capítulo 26 de Mateo, desde el verso 26 al 29, y al ver que Jesús le dice a los discípulos que su carne, o que ese pan y que ese vino representaban el nuevo pacto, los está instando a que si antes ustedes participaban de la Pascua y la recordaban año tras año, ahora hay algo nuevo, los cuales ustedes deben de hacer celebración, porque la liberación que viene a través de él iba a ser más poderosa que la liberación física que tuvo el pueblo de Israel en el pasado. Ay, Dios mío. Jesús le estaba diciendo que lo que iba a hacer era más grande. Ahora, la Biblia nos permite ver de que Jesús tomó el pan, dio gracias a Dios, luego partió el pan que representaba su cuerpo, lo partió y lo dio a cada uno de sus discípulos, representando que de esa forma él iba a morir. Y luego Jesús tomó la copa en la que estaba el vino, dio gracias, lo bendijo y le dio a cada uno de los discípulos y le dijo: este es la sangre del pacto, la sangre del nuevo pacto. Y al hablar de la sangre del nuevo pacto, podemos meditar en el libro de Hebreos. Hebreos capítulo 13, versículo 20, que señala que no es cualquier sangre, sino que es la sangre del pacto eterno. Y primera de Pedro capítulo 1, versículo 18, nos muestra que esa sangre, la de Cristo, nos rescató de vuestra mala manera de vivir, mostrándonos así que la sangre de Cristo tiene poder para transformar. Cuando nuestro Señor Jesucristo ascendió a los cielos, se sentó a la diestra de Dios, los discípulos recordaron que ellos tenían que hacer
memoria de aquella cena. Tenían que recordar esa cena en su andar cristiano. Y la Biblia nos permite ver en el libro de Hechos que cada vez que ellos partían el pan lo hacían con sencillez de corazón y se reunían y glorificaban a Dios. Para los que están tomando nota, esta referencia está en el libro de Hechos capítulo 2, versículos 42 y 46. Y en Hechos capítulo 20, versículos 7 al 27. No lo vamos a leer porque quiero irme a otros textos bíblicos. Estos que señalé hablan de la actitud correcta que tenía el pueblo de Dios al reunirse a compartir la cena del Señor, al partir el pan. Todos ellos con qué actitud, sencillez de corazón. Y cuando usted ve el libro de Hechos, del capítulo 2 en adelante, va a encontrar que en esa sencillez de corazón que tenían los discípulos, ellos entendían que algunos de ellos tuvieron que abandonar sus familias, sus casas, porque eran ¿qué? Eran catalogados como viles, eran menospreciados por sus propios familiares por aceptar el evangelio de Cristo. Y algunos quedaron siendo pobres. Y esto hacía de que otros vendieran sus casas y las repartieran y compartieran con todos ellos. Y no se sentían mal de hacer esto, porque lo hacían con sencillez de corazón. Lo hacían para Dios. Y en cada reunión que ellos hacían, glorificaban a Dios. Eso usted lo puede ver en esos textos bíblicos. Sin embargo, al transcurrir el tiempo, hubo un cambio de este partimiento del pan en las iglesias. Entre esas en la iglesia de Corinto, donde se perdió el respeto y el propósito de la cena del Señor. Ay, Dios mío. Habían comenzado bien y luego se desviaron. Eso me recuerda al hecho de que en el pasado el pueblo de Israel preparaba su cordero, su ofrenda para expiación del pecado. Ellos la preparaban. Pero en el tiempo en que estaba nuestro Señor Jesucristo, ellos llegaban a la iglesia y compraban cualquier animal, aunque tuviera cojo, tuviera enfermo, y eso le ofrecían a Dios. Bueno, ahora con la Santa Cena, ellos habían iniciado bien, haciéndolo con sencillez de corazón, glorificando a Dios, entendiendo el propósito de la Santa Cena. Pero con el tiempo se desviaron y comenzaron a celebrar la Santa Cena como para cumplir con un simple requisito, cuando nuestro Dios ve más que un requisito y ve los corazones de los hombres. Ahora sí vamos a entrar en algunos textos que son, para decirlo así, de grueso calibre en este tema de la carne y la sangre de Cristo. Y quiero que me acompañe a Primera de Corintios, capítulo 5. Primera a los Corintios 5, leemos el verso 1 y luego leemos del 5 al 8. Dice la palabra del Señor: de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Versículo 5. El tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. No es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por vosotros. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Wow. Pablo toma un hecho que estaba aconteciendo en la iglesia: fornicación.
jactancia, orgullo, malicia, levadura, lo simplifica en levadura. Esa es levadura. Lo que no es del Espíritu de Cristo es levadura. Pablo toma esa situación y luego la relaciona con la fiesta de la Pascua y señala que Cristo ya derramó su sangre y que ellos, por ser representantes de Cristo, o en otras palabras, ser parte del cuerpo de Cristo que no tiene levadura, entonces ellos debían mantenerse sin levadura, valga la redundancia. Ellos debían demostrarse con sinceridad y con verdad. Otro ejemplo se encuentra en 1 Corintios, capítulo 10. Estos textos nos van a permitir ver qué prácticas estaban haciendo los creyentes. O sea, Pablo no habla de un pecado puntual. Estás cometiendo un pecado, te arrepientes y entras en el orden de Dios. No, el hombre tenía una práctica en capítulo 5 de Corintios, andando con la mujer de su padre. Y otros jactanciosos dentro del templo, y otros con malicia. Era una práctica que ellos no soltaban, aún llamándose cristianos, aún llamándose que ellos formaban parte de Cristo, que no tiene levadura. Ahora en el capítulo 10 de Corintios vamos a leer varios versículos. Del verso 1. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Y todos bebieron la misma bebida espiritual. Porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero los demás de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Ni sea idólatras como alguno de ellos. Según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por la serpiente. Ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas le acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. No ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no dejará ser tentado más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podéis soportar. Por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Como a sensatos os hablo, juzgad vosotros lo que digo. Mire esto, el verso 16. La copa de bendición que bendecimos no es la que partimos, no es la comunión del cuerpo de Cristo. Siendo uno solo el pan, nosotros con ser muchos somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Mirad a Israel según la carne. Los que comen de los sacrificios no son partícipes del altar. ¿Qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo o que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. O provocaremos a celos al Señor. Somos más fuertes que Él. Leí hasta el 22. Mire esto, una palabra bien fuerte. Pero los primeros versos del 1 al 11 nos muestran lo que aconteció con el pueblo de Israel. Sobre todo aquellos que blasfemaron de Dios,
aquellos que aún conociendo la grandeza y el poder de Dios, vivían sin reglas, sin ley, vivían en desobediencia. Y la Biblia muestra que aquellos murieron en el desierto. No habla de todos, pero la gran mayoría de ellos que pasaron por estas cosas y a pesar de eso, conociendo el poder de Dios, ignoraban su señorío, ignoraban su omnisciencia, dice el Señor, perecieron en el desierto y no alcanzaron lo que esperaban. Pero estas cosas están escritas para nosotros que hemos alcanzado. ¿Para qué? Para que no nos pase igual que a ellos. Luego hace una similitud entre un acto que estaba aconteciendo. Gentiles que sacrificaban a los ídolos. Gentiles que practicaban idolatría. En otras palabras, ellos estaban bebiendo de la copa de los demonios. Pablo hace una similitud o una comparación, mejor dicho, una comparación entre lo que están haciendo ellos y lo que estaban haciendo unos cristianos de la época. Participando de cosas que Dios no aprueba y en otro lugar diciendo que participaban de la cena del Señor. Ay, Dios mío. Y Pablo dice, no se puede beber, amén, de la copa de los demonios y de la copa del Señor. No se puede. No se puede. Pablo haciendo una salvedad que la copa del Señor o beber en la Santa Cena de la sangre del Señor es algo de un sentido no común, sino espiritual. Ay, Dios mío. Era algo espiritual. Representaba el derramamiento de la sangre de Jesús a favor de nosotros. Pablo está diciendo, no puedes tomar de la copa del Señor si estás decidiendo vivir una vida en pecado. Si estás decidiendo vivir una vida, no la bebas. Y Pablo hizo el énfasis de que en aquel entonces la gente murió por desobedecer al Señor. Ahora yo quiero que entremos a unos capítulos que muchas veces se utiliza en la Santa Cena. Corintios. Vamos a leer varios versos del 17 al 34. Dice Pablo, pero al anunciarlos estos que sigue, no os alabo, porque no se congregan para lo mejor, sino para lo peor. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones. Y en parte lo creo, porque es preciso que entre vosotros haya disensiones para que se haga manifiesto entre vosotros los que son aprobados. Cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y otro se embriaga. Pues no tenéis casas en que coméis y bebéis, o menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada. ¿Qué os diré? Os alabaré, en esto no los alabo. Voy a hacer una pausa para explicar un poquito sobre estos versos que leímos. Pablo al inicio del versículo 11 alabó, felicitó al pueblo por algo que sí estaban haciendo. Pero cuando comenzó a hablar de verso 17 dijo, en esto no los alabo. No los alabo. ¿En qué no los alababa Pablo? En que en el momento que ellos habían escogido, o el día y hora que habían escogido para celebrar la Santa Cena, el que podía traía alimentos, o traía el pan, traía vino, traía todo lo que tenía que ver con la cena que ellos iban a comer. Otros no podían, no tenían esa capacidad, pero estaban ahí. Dice la Biblia
que entre los que estaban ahí había un grupo que tenía divisiones. Iban a comer la cena y tenían divisiones. Ahora Pablo hace la salvedad y dice que las disensiones a veces son necesarias para ver cuáles son los aprobados. Yo pienso en esto, que Pablo quiere aclarar que entre los hermanos no debiera de haber divisiones. Porque si hay división, no hay comunión. Ay, Dios mío. Si hay divisiones, no hay comunión entre los hermanos. Y si no hay comunión entre los hermanos, no hay comunión con Cristo. Eso es lo que Pablo está diciendo. Sin embargo, Pablo aclara que puede ser que hayan disensiones. Esto quiere decir que pueden haber ciertos grupos o hermanos que resisten estar unidos, que van en contra de la unidad, de estar unidos, y guardan un comportamiento indistinto a la comunión de Dios. Y Pablo dice, bueno, puede ser que sí hayan hermanos en disensiones, y con el tiempo se va a probar quién es de Dios. En otras palabras, en esta o en cualquier otra iglesia, podemos trabajar y orar a Dios para que no existan divisiones, para que haya unidad. Pero a veces eso se vuelve difícil porque estamos tratando entre seres humanos, gente que salió del pecado, que éramos carnal, que teníamos un comportamiento. A veces se hace difícil no estar en contención con otros, o no pensar que alguien está hablando mal de mí, o etcétera, etcétera. A veces se hace difícil. Pero independientemente de, pueden haber otros que se mantienen en comunión con Dios. Y para ellos la Santa Cena se está tomando dignamente. Amén. Pablo además señala de las divisiones que habían gente que se adelantaba a comer su cena. O sea, la misma comida que ellos llevaban para compartir. Veían a la gente que no trajo nada, que eran pobres, que estaban sin recursos, y no le daban. Ellos mismos abrían su paila y comían. Entienda algo. La cena que se compartía en ese entonces no es idéntica a la cena que hacemos nosotros. Nosotros compartimos en nuestra Santa Cena un pedacito de pan y una copita de vino. Allá era un banquete. Bastante pan, bastante vino, y posiblemente había carne. Había más cosas que complementaban una cena. Pero como lo hacían con el enfoque de glorificar a Cristo y de honrar el sacrificio de Cristo, no podía ser comida, no se podían comer esa comida como una comida común. Ay, Dios mío. Tenían que hacerla en el espíritu que estableció Cristo para recordarlo en la Santa Cena. Entonces, cada uno se avalanchaba a comer su propia comida, y quedaban los que no llevaron nada así. En nuestra Santa Cena posiblemente no se va a ver eso, por lo que dije. La de nosotros no es un banquetazo de comida, es solo la parte simbólica. Pero posiblemente esto sí puede ocurrir en un Pentecostés, que traemos viandas, o en una fiesta de Navidad que la gente trae comida y dice, yo quiero esta comida, no la otra. Se hace algo con un enfoque de compartir, pero hay alguien con un enfoque de división. Bueno, en ese entonces, eso es lo que estaba ocurriendo. Y Pablo le dice, usted no tiene en casa donde comer. Si tú vienes a compartir la cena del Señor, no aguantes hambre y vengas acá que quieres devorar todo de una vez. Espera que se haga todo en orden. Espera que los líderes espirituales lleven la administración de este momento sagrado, de este momento de gran valor, de este momento donde hacemos conciencia de lo que Cristo hizo
por nosotros. Pablo está cuestionando lo que ellos están haciendo. Y además le dice, vienen a menospreciar a la iglesia de Dios y avergüenzan a los que no tienen nada. Hacen sentir mal a sus hermanos que no tenían para poner. Pablo lo muestra que ese espíritu de soberbia, que ese espíritu de división no forma parte de la comunión de la carne y la sangre de Cristo. Seguimos leyendo. Versículo 23. Dice Pablo, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed. Este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Mire esto, nosotros lo leemos tan rápido y no pensamos a veces en eso. Pero dice, tomad, comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. A veces solamente lloramos al leer, perdón, de Semana Santa, cuando vemos que le pegan duro a Jesús y lo maltratan. Esto es lo que Pablo quería mostrar aquí. El cuerpo del Señor fue partido. Coman esto en memoria de mí. Hacedlo en memoria de mí. Verso 25. Asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo, esta es la copa del nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anuncias hasta que Él venga. En otras palabras, cada vez que participes de la cena, esta tiene un sentido espiritual. Anuncia mi pronta venida. Anuncia mi pronto regreso. Me llama la atención que Pablo no estuvo con los 12 apóstoles en la última cena de Jesús. Pero él dice que el Señor se la reveló. Yo recibí del Señor. El Señor me mostró cómo es la Santa Cena. Y Pablo la relata tal cual lo relatan los evangelios. El Señor tomó el pan, dio gracias, lo partió y lo dio. Hagan esto en memoria de mí. Reitero, si en el pasado la gente celebraba la Pascua y representaba la gran liberación que Dios le dio al pueblo de Israel de la mano de los egipcios, Jesús está diciendo, ahora hagan memoria de esta liberación que es más grande, es la más extraordinaria que ha existido en el mundo. La liberación del pecado y de la muerte a través de mi cuerpo y de mi sangre. Hagan esto en memoria de mí. Lo que Jesús está mostrando, que cualquier otra cosa que recibamos no es mayor que el derramamiento de su sangre. Sin embargo, muchas veces le prestamos mayor atención a cualquier otra cosa que satisfaga nuestra carne y no le damos el valor debido al cuerpo y a la sangre de Cristo. Versículo 27. De manera que cualquiera que comiere este pan y bebiere esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Cuando dice indignamente, está hablando estar sin comunión. Cuando lo haces estando fuera de la comunión o en división. Versículo 28. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Pausa. El Señor, dice Pablo,
o yo entiendo aquí, por lo que dice Pablo, que el Señor elevó esta conmemoración de su cuerpo y de su sangre a un nivel que el que lo hace indignamente le es contado como pecado. Le es contado como juicio. Eso es lo que yo entiendo ahí. Hacerlo indignamente es que lo estás haciendo en división. Y dice, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Si pues nos examinésemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando os reunís a comer, esperaos unos a otros. Si alguno tuviere hambre, coma en su casa, para que no os reunáis para juicio. Las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere. Pablo, en este capítulo 11, le da un mayor enfoque a la práctica que ellos tenían de ir muertos de hambre a la cena del Señor. Sin embargo, cuando leímos el capítulo 11 y el capítulo 9 de Corinto, vimos que también hay otras formas en que usted puede estar fuera de la comunión con Dios. Y es cuando usted está viviendo, practicando el pecado. No es que pequé y me arrepentí y me puse a cuenta con Dios, no. Porque la Biblia habla que abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo el justo. La Biblia habla que si nosotros cometemos pecados, nos presentamos delante de Él, le pedimos perdón y Él limpia nuestros pecados. Incluso se olvida de ellos. Dios lo hace. El problema está en que la gente vivía practicando el pecado y practicaba disque de la cena del Señor. Entonces así come juicio. Porque la cena del Señor es un acto espiritual, es un acto que Jesús puso de mucho valor, y el que lo hace indignamente entonces está menospreciando el sacrificio en la cruz. Lo está menospreciando. Ahora, Pablo no dice aquí que la gente muere y enferma inmediatamente que come la Santa Cena así. Así que yo no puedo asegurarles eso en esta noche. Sin embargo, si hacemos una comparación con los textos que leímos en el capítulo 10 de Primera de Corintios, que muestra que la gente fue rebelde a la voluntad de Dios y luego perecieron en el desierto, eso prácticamente es lo que podría ocurrir con alguien que come la Santa Cena indignamente. Sus días se le pueden acortar y no van a cumplir el propósito. Enfermo o cae muerto. Se le adelanta el viaje. Amén. Entonces Pablo dice, pruébese cada uno al momento de participar de la Santa Cena. Pruébese. A veces la gente se prueba y se da cuenta que hay un pecado. Le pide perdón a Dios, pero es un perdón no completo, porque tienes en mente que cuando salgas de la Santa Cena vas a pecar. Vas a cometer ese pecado. Lo vas a hacer. Y hay que entender que pedir perdón es cambiar de mente. Pedir perdón o arrepentirse es cambiar de mentalidad. Estaba dispuesto a hacer eso. Lo reconozco, le pido perdón a Dios y voy a hacer lo posible para no cometer ese error. Escucha bien, digo hacer lo posible. Hacer lo posible, orar, leer Biblia, hacer lo posible, huir al pecado, hacer lo posible para no hacerlo. En el proceso quizás pudieras caer en otra ocasión, pero no es que está en tu mente que vas a continuar en ese pecado. Es que haces una renuncia. Señor, me arrepiento. Te pones a cuenta con Dios. Y ponerte a cuenta es ponerte en comunión. Ay, Dios mío. Me pongo en comunión para participar de la cena del Señor. Eso es cuando se trata de algún acto o cosas que a veces nos permitimos hacer.
Pero hay otra situación que puede ser parecida a la del capítulo 11 de Corinto. Y es que exactamente usted tiene guerra con alguien. No es que el otro la tiene con usted y usted ha intentado hacer las paces y no se resuelve. No, usted tiene la guerra con la persona. Si usted tiene la guerra con la persona, si usted no está dispuesto a amar a la persona, a cambiar de mente, entonces usted, hermano, no debe tomar la Santa Cena. No estás en comunión con el Espíritu de Dios. Estás fuera de la comunión. Participar de la comunión es andar en el Espíritu de Cristo. Se trata de eso. Voy a leer un texto bíblico para complementar esto, ya estamos terminando. Este texto lo leímos la semana pasada, se encuentra en Hebreos 10, versículos 26 al 29, que dice: porque si pecáramos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciera afrenta al Espíritu de verdad? Yo veo en este pasaje, hermanos, que se nos habla del valor de la sangre. No podemos ver la sangre de Cristo como la veíamos anteriormente. La sangre de Cristo, la derramó, tenía la fuerza para hacerlo. Bueno, su sangre nos salvó. Bueno, por su sangre puedo pedir perdón. No. Hay que ver la sangre de Cristo con respeto, con amor, con valor, con poder. Hay que ver la sangre de Cristo, que no es como la sangre de ningún terrestre, de ningún ser humano, de ningún animal. La sangre de Cristo es victoriosa. Y como les mencioné la semana pasada, al Jesucristo derramar su propia sangre, tuvo la oportunidad de ser resucitado porque era una sangre justa, y su propia sangre le dio el lugar de estar sentado a la diestra de Dios. Miren el poder de la sangre. Para terminar, quiero que leamos un suceso que se dio tiempo antes de que Jesús derramara su sangre. Mire esto, antes que Jesús derramara su sangre, y nos permite tener una idea de parte del mismo Jesús, que su carne y su sangre tienen más valor que cualquier cosa que en esta tierra usted desee. San Juan capítulo 6 versículo 25 dice: y hallándole al otro lado del mar le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondiendo Jesús le dijo: de cierto os digo, que me buscan, no porque habéis visto las señales, sino porque comieron del pan y se saciaron. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Entonces le dijeron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica la obra de Dios? Respondiendo Jesús le dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Le dijeron entonces: ¿qué señal puedes hacer tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Y ellos dicen: nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Y Jesús le dijo: de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Versículo 48. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que descendió del cielo, para
que el que él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiera este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo: ¿cómo puede este darnos a comer su carne? Jesús le dijo: de cierto os digo, si no comes la carne del Hijo del Hombre y bebes su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente y yo vivo en el Padre, asimismo el que come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Estas cosas dijo en la sinagoga, enseñando en Capernaum. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron: dura esta palabra, ¿quién la podrá oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, le dijo: esto os ofende. Dios mío, qué palabra. Qué palabra. Cuando yo leía esto, yo decía: pero Señor, ¿quién te va a entender? Yo mismo, si hubiera estado en el pellejo de esa gente ahí, y tú me hablas y me dices que tienes que comer mi carne y mi sangre, yo no hubiera creído. Pero yo quiero decirle que luego de esa declaración, los discípulos pensaban irse. Y Jesús le dijo: ¿ustedes también se van a ir? Y Pedro dijo: ¿a quién iremos si solamente tú tienes palabra de vida eterna? Eso me permite ver de que la gente que sí estaba enchufada con Dios, ay Dios mío, la gente que sí estaba conectada con Dios y no solamente estaba interesada en los panes, los peces, en los milagros, podía tener la capacidad de discernir en medio de las palabras simbólicas de Jesús, que podían creerle a pesar que no entendieran todo el mensaje que Él les decía. Podían creerle. Los discípulos no sabían qué era eso de comer su carne y su sangre todavía, porque no había llegado la Santa Cena. Pero Jesús le dijo: hay que comer mi carne y beber mi sangre. Y Pedro dijo: ¿a quién iremos si solo tú tienes palabra de vida eterna? Hermano, el Señor no te está pidiendo que tú entiendas todo, pero lo que te ha permitido revelar, que tú lo tomes y vivas a través de ello. Que tú lo tomes y lo apliques. Es necesario que la iglesia del Señor comprenda que el acto simbólico de la Santa Cena que hacemos conmemora, representa simbólicamente el sacrificio de Cristo a favor de la humanidad. Y a través de ese sacrificio, la iglesia del Señor obtuvo muchos beneficios y se establecieron muchas cosas a favor de la iglesia en el mundo espiritual. Además, Juan, en este capítulo que leímos, en estos versos, nos permite ver que el que comía el maná en el desierto iba a morir, quedaba igual. Pero el que comía de la carne y la sangre de Cristo era un solo espíritu con Él. Se unía con el Señor. Estaba conectado con el Señor. Iglesia, usted y yo podemos conectarnos más con Dios cuando comencemos a aplicar este y otros principios con una conciencia sana, con una conciencia correcta. Muchas personas utilizan estos temas de la Santa Cena solo para infundir temor. Temor: no la beba, no la beba, no la beba, no la beba. Pero el Señor no quiere que tú no participes de la Santa Cena. El Señor quiere que tú participes de la Santa Cena. Pero para participar es menester que conscientemente tú estés en comunión. No seas un rencilloso. Y si algo cometiste, en el momento te arrepientes, y Dios, que mira el corazón, sabe que inmediatamente que tú salgas de la iglesia vas a tener que hablar con lo que tengas que hablar.
Señor lo sabe. El Señor lo sabe. Y en esto que el Señor lo sabe, me viene a la mente algo que no tenía aquí intención de mencionar. Pero es que antes que yo llegara a la iglesia Maranata, cuando solamente éramos en la parte de acá abajito, antes el altar estaba hacia allá, las sillas mirando hacia acá. Antes que yo llegara, cuando tuve aquella prueba en la cual yo fui confrontado y reconocí que tenía que volver a los caminos del Señor, porque yo tuve en mi infancia en la iglesia, pero en mi adolescencia me aparté. Entonces ahora ya con 18 años de edad soy confrontado y decido en mi corazón buscar del Señor. Pero le digo al Señor: Señor, quiero que, ya estoy a punto de graduarme, me falta un par de días, quiero ir a la fiesta de graduación y quiero ir a la graduación a buscar mi certificado. Después de ahí te sirvo. Hermano, yo hice esa oración, yo la hice real. Era así. Y yo le dije a mi mamá y mi abuela: ustedes nada más oren por mí para yo mantenerme ahí. Hermano, y hubo un cambio en mi vida. No puedo decir si solamente fue producto de mi decisión o a través de la oración y los ayunos de mi madre y de mi abuela. Pero cuando yo llegué a ese baile, que yo pensé que era mi último baile, Yasaica, yo lo voy a gozar, mi último baile en el mundo. Hermano, no pude bailar nada. No tenía ganas. Me hicieron lo posible para convencerme con la bachata. Yo en la bachata me paré firme. Yo, bueno, voy a bailar bachata. Y quien me conoce sabe que antes yo le metía la bachata. Y cuando yo me paro en la pista y doy unos pasos, pero me siento desganado, no le hallo sentido a bailar, y fui a sentarme. Entonces yo comprendo que Dios mira al corazón. Una vez que se acabó esa fiesta, vino la graduación. A los 2 días siguientes, luego de la graduación, sale la mitad de año y ahí arranca en el Chorrillo, ahí en Barraza y en Santa Librada. Ay, ay, ay. Y yo me siento disquetentado. Y le digo a mi mamá y mi abuela: voy. Y yo hice como 4 pasos, hermano, y me regresé. Había habido un cambio, algo hizo Dios. Entonces hay arrepentimiento que Dios ve, y hay formas en las que Dios obra que te puede limpiar y santificar de una vez y puede hacer cosas inmediatamente. Así que yo creo, y pudiste haber tenido un conflicto con alguien y estás aquí en la Santa Cena y de corazón te arrepientes delante de Dios, y sabes que cuando salgas de este lugar después de tomar la Santa Cena vas a hablar con esa persona, yo creo que estás en comunión, porque Dios mira el corazón del hombre. El corazón. Lo que Dios no patrocina es la gente que quiere engañar, intentar engañarlo, porque Dios no puede ser burlado. Yo no puedo fingir que voy a arrepentirme para beber la Santa Cena. Mañana quiero seguir peleando. Dios no puede ser burlado. Cuando ese cambio, ese deseo genuino no se da en el corazón, entonces viene la enfermedad y se te adelanta el viaje. Pero de hoy en adelante yo sé que usted, todos los que nos ven a través de las redes sociales, que recibe este mensaje, va a tomar la Santa Cena, que representa la carne y la sangre de Cristo, de una forma correcta. Y cuando sienta que algo se le escapa de sus manos y que aún no tiene la fuerza para pedir perdón y cambiar, entonces se va a abstener.
Otra cosa puntual y menester mencionar aquí es que en algunas santas cenas, algunas personas nosotros le decimos no tome la Santa Cena aún. Y es porque entendemos por la palabra que una vez que uno se reconcilia con Jesús o acepta a Cristo, uno se bautiza. Y cuando ya tú te bautizas, luego entonces entras en esa comunión y puedes formar parte de la Santa Cena. Así que no se entristezca porque alguien en un momento dado le diga no puede beber la Santa Cena. No, sepa que te están cubriendo de que tome la Santa Cena indignamente, sin conocimiento. Mejor es que a hoy recibas esta palabra, te fortalezcas en el Espíritu, mañana te bautices y formes parte, que es la carne y la sangre de Cristo, que representa la pronta venida de Jesús. Imagínese algo: una persona que esté tomando la Santa Cena indignamente, practicando pecado y tomando la Santa Cena diciendo ven Jesús. No tiene sentido. Pero si estás en comunión, tú puedes decir ven Señor, porque si viene el Señor vas a partir con Él. Denle un fuerte aplauso al Señor y acompáñame sobre sus pies. Vamos a orar, permíteme, vamos a adorar. En las clases pasadas no oramos, al final voy a orar, amén. Voy a orar, vamos conectando con Dios unos minutos, no 10, 15 minutos. Gloria a Dios. Gracias, mi Dios, porque me permitiste aprender de este tema. Jamás había estudiado acerca de la Santa Cena. Algunas veces hasta yo llegué a tomar la Santa Cena con temor, sin estar bien seguro. Pero sé que a partir de hoy, más nunca será. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Santo Dios.